El calentamiento global es el aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Desde 1971, el 90% del incremento energético se ha almacenado en los océanos, principalmente en los primeros 700 metros superficiales. A pesar del papel dominante de los mares en almacenar energía, el término de calentamiento global se usa para referirse a los incrementos de la temperatura media del mar y aire de la superficie de la Tierra. Desde el principio del siglo XX, esta temperatura global ha ido aumentando alrededor de 8 centígrados, en los cuales 2/3 ha ocurrido desde 1980. Cada una de las 3 décadas ha sido sucesivamente más cálida en la superficie de la Tierra que cualquier década precedente desde 1850. La comprensión científica dice que la causa de esto, con un 90% de confianza, es que se debe a los gases de efecto invernadero producidos por las actividades humanas, tales como son la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón, entre otras cosas. Confirmado estos hallazgos en 2013, el IPCC afirmó que el mayor impulsor al calentamiento global son los emisores de dióxido de carbono, procedentes de la combustión de fósiles, y la producción de cemento, los cambios de suelo como la deforestación, entre otras cosas. La posible respuesta al calentamiento global incluye la mitigación mediante la reducción de las emisiones, la adaptación de sus efectos, construcción de sistemas resilientes a sus efectos y una posible ingeniería climática futura. La mayoría de los países son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo último es prevenir un cambio climático antropogénico peligroso. Los miembros han adoptado algunas series políticas destinadas para reducir las emisiones de gases invernadero y ayudar la inadaptación al calentamiento global. Las emisiones de gases invernadero crecieron 2.2% anual entre 2000 y 2010, comparado con el 1.3% entre 1970 y 2000. China actualmente lidera las emisiones de gases globales de CO2. Causas iniciales de cambios térmicos: forzamientos externos. El sistema climático puede responder a cambios en los forzamientos externos. Estos pueden empujar el clima en la dirección de calentamiento o enfriamiento. Ejemplos de los forzamientos externos incluyen cambios en la composición atmosférica. Por ejemplo, un aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, la luminosidad solar, las erupciones volcánicas y las variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Los ciclos orbitales varían lentamente a lo largo de decenas de miles de años y en el presente se encuentran en una tendencia general al enfriamiento que se esperaría que condujese hacia un periodo glacial dentro de la edad de hielo actual. Pero el registro instrumental de temperaturas del siglo XX muestra un aumento repentino de la temperatura global. Gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es el proceso mediante el cual la absorción y emisión de radiación infrarroja por los gases en la atmósfera de un planeta calientan su atmósfera interna y la superficie. Fue propuesto por Joseph Fourier en 1824, descubierto en 1860 por John Tyndall. Se investigó cuantitativamente por primera vez por Sten Argyll en 1896 y fue desarrollado en la década de 1930 hasta acabar la década de 1960 por Guy Stewart Callendar. La actividad humana de la revolución industrial ha incrementado la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, conduciendo a un aumento del forzamiento radiactivo de CO2, metano, ozono troposférico y el óxido nitroso. De acuerdo con un estudio publicado en 2007, las concentraciones de CO2 y metano han aumentado en un 36% y 148% respectivamente de 1750. Estos niveles son mucho más altos que en cualquier otro tiempo durante los últimos 800 millones de años, periodo hasta donde se tienen datos fiables extraídos de núcleos de hielo. Evidencia geológica menos directa indica que valores de CO2 mayores a este fueron vistos por última vez hace aproximadamente 20 millones de años.
material particulado y hollín. El oscurecimiento global, una reducción gradual de la cantidad de irradiancia directa en la superficie de la Tierra, se observó a partir de 1961 hasta por lo menos 1990. La causa principal de este oscurecimiento es el material particulado producido por los volcanes y poluciones antropogénicas, que ejerce un efecto de enfriamiento por el aumento de la reflexión de la luz solar entrante. Los efectos de los productos de la quema de combustibles fósiles se han compensado parcialmente entre sí en las últimas décadas, por lo que el calentamiento neto se ha debido al aumento de gases de efecto invernadero distintos del CO2, como el metano. Además de su efecto directo en la dispersión y la absorción de la radiación solar, las partículas tienen efectos indirectos sobre el balance radiactivo de la Tierra. Los sulfatos actúan como núcleos de condensación de nubes y por lo tanto conducen a nubes que tienen más y más pequeñas gotitas de nube. Actividad solar. Desde 1978, las radiaciones del Sol han sido medidas con precisión por satélites. Estas mediciones indican que las emisiones del Sol no han aumentado desde 1978, por lo que el calentamiento durante los últimos 30 años no puede ser atribuido a un aumento de la energía solar que llegase a la Tierra. Se han utilizado modelos climáticos para examinar el papel del Sol en el cambio climático reciente. Los modelos son incapaces de reproducir el rápido calentamiento observado en las décadas recientes cuando solo se tienen en cuenta las variaciones en la radiación solar y la actividad volcánica. Los modelos son, no obstante, capaces de simular los cambios observados en la temperatura del siglo XX cuando incluyen todos los forzamientos externos más importantes, incluidos la influencia humana y los forzamientos naturales. Otra línea de evidencia en contra de que el Sol sea el causante del cambio climático reciente proviene de observar cómo han cambiado las temperaturas a diferentes niveles en la atmósfera de la Tierra. Los modelos y las observaciones muestran que el calentamiento de efecto invernadero resulta en el calentamiento de la atmósfera inferior, pero el enfriamiento de la atmósfera superior, el agotamiento de la capa de ozono por refrigerantes químicos también ha dado lugar a un fuerte efecto de enfriamiento en la estratosfera. Si el Sol fuera responsable del calentamiento observado, se esperaría el calentamiento tanto de la troposfera como de la estratosfera.